Mauro Federico, se reactualiza una causa realmente muy pesada porque involucra a periodistas importantes, columnistas importantes de diarios y de canales de cable prestigiosos. Y además ex titulares de la CIDE y de algunos otros sitios de internet por allí un tanto marginales. Exactamente, Gustavo. Entre agosto del 2006 y junio del 2008, una red de, llamémosle, espionaje, recontraespionaje, como quieras o como prefieras, estuvo espiando las casillas de emails de altos, muy importantes funcionarios, desde la presidenta y varios de sus ministros a varios secretarios de Estado. Y esto no es un chimento ni es un rumor, sino que llegó a la justicia federal. Hubo una jueza que investigó, que procesó y pidió la elevación a juicio de todo este mecanismo, de todo este procedimiento que, como te digo, desbarató una red de espionaje. Ahora, yo te dije la historia. Ahora te voy a mostrar a los personajes y vas a ver por qué cobra muchísima importancia lo que les vamos a contar. Lo primero, entonces, vamos a repasar quién es quién en esta historia, que me da la impresión que es el primer dato significativo para que ustedes entiendan por qué es muy importante. La primera, la jueza federal que investiga esto, ni más ni menos que Sandra Arroyo Salgado. Ella fue la que elevó a juicio, en este caso, y pidió la elevación a juicio de esta causa que involucra a varios exfuncionarios, por ejemplo a este, fíjate vos, Juan Bautista Tata Joffre, fue funcionario del gobierno menemista, fue el más alto funcionario a cargo de la Secretaría de Inteligencia, actualmente es periodista, o trabaja de periodista, autor de varios libros, y está procesado como jefe de esta asociación ilícita encargada y destinada a espiar los mails de estos funcionarios. Sigamos viendo quién es quién en esta historia. Fíjate, acá tenemos a una persona muy conocida, porque es uno de los editorialistas estrella, por no decir el editorialista estrella del diario La Nación. Se llama Carlos Pañi y actualmente, desde hace pocas semanas, conduce un programa llamado Odisea Argentina en el canal de noticias TN. Este señor está procesado por encubrimiento agravado y obtención de secretos por revelación. Ahora vamos a explicar cómo funcionaba esta red. Pero continuemos, en este caso, mostrando al siguiente personaje. Acá lo tenés. Se llama Héctor Alderete. Seguramente no es tan conocido, pero sí el portal que él dirige, que se llama CEPRIN. Es un servicio de información que muchas veces se vinculó con los servicios de inteligencia. Él también está procesado por integrar esta asociación ilícita. Vamos a otro de los personajes. Acá viene. Es Pablo Alfredo Carpintero, ex integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahí se nos fue, que también está procesado por asociación ilícita. Viene otro de los procesados, Iván Germán Velázquez. Recordarás, este es un ex espía, integrante de la Secretaría de Inteligencia, que también había pasado por las filas de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Él también está procesado por integrar esta asociación ilícita. Continuamos repasando los que están aquí procesados. Fíjate vos, otra persona muy conocida, Roberto García, un periodista, trabaja en el diario Perfil, trabaja en el Canal 26, donde tiene un programa en donde su escenografía es un avión, lo habrán visto seguramente. Él está procesado por los delitos de obtención de secretos por revelación y encubrimiento agravado. Vamos a continuar porque la lista es larga. Vos fíjate que además de García, está aquí otro periodista también conocido, se llama Edgar Meinhardt, dirige el portal de noticias Urgente 24 y ha sido también procesado por los delitos de obtención de secretos por revelación y encubrimiento agravado. Y vamos a repasar a los últimos procesados. Este señor, que se llama Daniel Raimundes, que es un funcionario y ha sido funcionario ligado a los servicios de inteligencia. Y este señor, Néstor Carlos Ick, un empresario santiagueño que es dueño de un pool de medios de la provincia de Santiago del Estero y que está procesado por encubrimiento agravado. Todas estas personas integran la lista de los procesados por la doctora Arroyo Salgado.
Vamos a ver cómo operaban, Gustavo, porque hasta aquí los nombres de los integrantes del listado de procesados. Sí, Gustavo. Raimunde, no, tengo una duda. ¿Raimunde no era militar? Exactamente, exactamente. Importante. Integró las Fuerzas Armadas, exactamente, y formó parte de esta red que integró y que dirigió según, insisto, según la visión, la investigación y el procesamiento dictado por la doctora Sandra Arroyo Salgado. ¿Llegó a jefe del ejército o no, Raimundes? Fue uno de los jefes del ejército, exactamente. Fue integrante de la jefatura del ejército. Vamos a ver cómo operaban estos integrantes de la red, cuáles eran sus roles. Fíjate, la asociación ilícita funcionó, como les decía al principio, entre agosto de 2006 y junio de 2008. El Tata Joffre era el jefe de la asociación ilícita y controlaba la tarea que desarrollaban Héctor Alderete, Pablo Alfredo Carpintero y Iván Germán Velázquez. Todos ellos, ¿cuál era el rol que tenían? Pinchar los correos electrónicos de una serie de funcionarios que eran víctimas de este espionaje. A pedido incluso del propio Joffre, que lo que hacía era analizar qué demanda informativa había de sus potenciales clientes para reclamarle que fueran por tal o cual correo electrónico. ¿Y quiénes eran los que recibían esa información? Bueno, acá lo tenemos a Carlos Pañi, por supuesto, número 1 en esta lista, a Roberto García, a Edgar Manhan, al propio Vic, dueño de importantes medios en Santiago del Estero, y a Raimundes. Ellos eran los que vehiculizaban esa información que era suministrada por estos tres que se encargaban de pinchar los correos electrónicos de una cantidad importante de funcionarios. Vamos a ver entonces quiénes eran los espiados, porque recién lo mencionábamos, hay una larga lista de funcionarios muy importantes y de colaboradores del gobierno nacional. Bueno, acá tenés Alberto Fernández, que en ese momento, si cruzamos las fechas, Gustavo, recordarás, era jefe, jefe de gabinete. De ministro. La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el por entonces vicepresidente, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, Fabián Gutiérrez, el secretario, uno de los secretarios privados que tenía el matrimonio Kirchner, Jorge Argüello, fíjate vos, un funcionario también que hablábamos del área de Naciones Unidas, de Cancillería. Bueno, ahí mencionábamos hace un rato Jorge Tayana, el ex canciller, actual precandidato presidencial, integraba la lista de los funcionarios espiados, así como también Nilda Garré y el propio Héctor Timerman, todos ellos integrantes en ese momento del gabinete de ministros de la presidenta, primero de Néstor Kirchner, recordemos, y a partir de 2007, varios de ellos del gabinete de Cristina. Bueno, ahora, en este momento, ¿cómo está? Porque la causa judicial por la doctora Arroyo Salgado fue elevada a juicio oral y público, pero no hay fecha. Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Hay una demora, digamos, ahora en el proceso, sí, ¿no? Lo que pasó fue lo siguiente. El día que estaba elevado a juicio, o sea, se había pedido la elevación a juicio y se designó el día para llevar a cabo el juicio el 16 de diciembre de 2014. Ese día, creo que es por casualidad, no puedo pensar otra cosa, ese día la presidenta decidió los cambios dentro de la Secretaría de Inteligencia. A partir de allí cambió el escenario, Gustavo. Y hay presentes muchísimas apelaciones de todos estos acusados. Esas apelaciones fueron a parar a la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones. Y en este caso lo que hizo la fiscal que entiende la causa es rechazar todas esas apelaciones. Son los jueces de la sala los que deben decidir si esas apelaciones siguen su curso o si, como pidió la fiscal, son rechazadas y por ende volverá a mano de Sandra Arroyo Salgado la causa y deberá llevar adelante el juicio. Pero déjame que te dé algunos datos más interesantes, porque está bueno ver y repasar algunos de los mails que constan en la causa como elemento probatorio. Fíjate, me refiero a los mails que se habían utilizado para espiar. Acá vamos a poner la pausa, acá vamos con la pausa, ahí está. Fíjate esto, ¿no? Utilizaban una cuenta, ahora vamos a explicar algunos de los nombres que utilizaban de las cuentas. Los clientes están en emergencia porque se sienten que llegarán a ellos si se profundiza el seguimiento. Esto, escúchame, le escribe el propio Tata Joffre a uno de los integrantes de la red. No me hablan, diría que ni me conocen.
Los empresarios son así. Me han cortado el rostro desde hace más de 3 semanas. No me sorprende, están para las buenas y retroceden asustados en las malas. Veré de recomponer la relación, aunque va a llevar un tiempo. Diría 15 días. ¿Por qué dice esto? Porque varios de los clientes, Gustavo, de esta información, además de los periodistas mencionados, eran empresarios que estaban interesados en saber cómo marchaban, por ejemplo, negociaciones que eran competencia de las áreas conducidas por los funcionarios espiados. Y esto es de una gravedad institucional realmente muy seria. Te decía de los nombres de las cuentas. Fíjate qué interesante cuando vos te fijás el nombre de las cuentas que habían creado para intercambiarse los correos. Mirá qué interesante esto. Acá las tenemos. A ver. Algunas casillas de email que usaban con clara simbología nazi-fascista. Por ejemplo, había una que era crystalnac45@gmail.com. Está ahí, Berco, hoy hablábamos de esto. Llama la atención, ¿no? Sí. Utilizaban una referencia directa a un episodio tristemente célebre de la historia, como fue la Noche de los Cristales, Alejandro. Sí, claro, la noche en la cual se empezó a insinuar el ascenso ya definitivo del nazismo en Alemania, rompiendo los cristales de los negocios judíos. Fíjate la que recién veíamos, que es rgaland2@gmail.com. Rgaland hace referencia a Adolf Galland, que era uno de los pilotos más conocidos, más reconocidos por su valor de los bombardeos nazis. Es decir, hay información que emana de estas cuentas que también demuestra ciertamente cuál es la ideología de estos personajes. O por ejemplo oscorseny43@gmail.com. Hace referencia a un coronel de las SS de apellido Skorseny, de nombre Otto. Es increíble que esto, indudablemente, uno lo ve así y haya ocurrido. Un dato más que me parece interesante para dar. Dale, porque mirá que ahora Tayana tiene para aportar lo suyo, por supuesto. Mira, acá tenés esta imagen, es conocida por todos, Jorge Julio López. Claro. Entre las cuentas que estaban interceptadas por indicación de Joffre, estuvo la de la División de Delitos Económicos de la Policía Federal Argentina. Lo que dice la propia jueza Arroyo Salgado en su auto de procesamiento es que esta división era utilizada exclusivamente para la investigación de la desaparición de Julio López, con lo cual lo que se deduce y se desprende... Es decir, que lo espiaban para pasar la información, vaya a saber quién, si la causa podía avanzar o no sobre la desaparición de Julio Jorge López. Exactamente, Gustavo. Qué impresionante. Y esto, Sandra Arroyo Salgado, a la espera de lo que ocurra en la Sala Tercera, deberá resolver si avanza finalmente en la elevación a juicio de esta causa. Claro. O como algunos dicen y suponen incluso, que el cambio de paradigma en el poder y en la relación del poder político con los servicios de inteligencia y con la justicia federal la haga cambiar de opinión y tal vez tengamos que ver una jueza que retroceda en chancletas. Bueno, pero difícil de que retroceda si ya elevó la causa a juicio oral y público. Pero hay varios pedidos formulados por la defensa de los acusados que lo que están haciendo es, a través de un recurso técnico judicial, intentar anular parte de ese pedido, de esa elevación a juicio, cuestionando el procesamiento que dictó la jueza Arroyo Salgado. Bueno, muy bien, gracias Mauro por la información. Jorge, ¿y en tu caso cómo fue? Contanos. En mi caso fue que, bueno, primero ¿Ya estabas como canciller? Tomé conocimiento público y la jueza Arroyo Salgado me pidió una entrevista y la entrevista vino con el secretario del juzgado y me sacó una carpeta de este tamaño llena de mails. Me dijo, ¿usted reconoce estos mails? Y eran un montón de mails que yo había recibido o que había enviado. Muchos de los mails eran cuestiones de tipo familiar. Yo tengo hijos que viven en el exterior, entonces mandaban cosas, los chinos, no tenían ningún valor. Sí, pero qué casualidad político, que estaban espiando tu vida familiar. Estaban espiando y controlando la vida familiar. Y ver ahí los detalles y de los hijos, y eso es una cosa, no es una buena sensación, fea. Y después había algunos mails que obviamente sí tenían que ver con cosas de interés desde el punto de vista político, para informativo, para volcar los diarios, o también algún interés económico, ¿no? Porque los dos, tanto Argüello como Timerman en ese momento era el embajador, el primero en Naciones Unidas y el segundo en Estados Unidos. Entonces había intercambio de informaciones sobre hechas cosas que podían tener repercusión política. ¿Pero usted, Jorge, llegó a reconocer alguna nota que surgiera de estos mails robados? Sí, claro. Hubo una vez una cosa que se dio en el diario que era
en la época de la negociación del rey de España por el tema Bosnia con Uruguay, y de repente una reunión que habíamos estado 3 y que habíamos contado en un mail no oficial de la Cancillería, sino sabíamos para mandar una nota entre nosotros, fue publicada en un diario. ¿En qué diario se puede saber? En Ámbito, donde estaba Maisa. Ajá. Y entonces decimos, pero ¿cómo salió esta información? Y pensábamos, uno de los 3 nos mirábamos con cierta... y después lo comprobamos, estaba exactamente el mail con un resumen de información de una reunión muy específica y que había dado todos los detalles de la misma. O sea que... Es decir, que ahí se comprueba lo que comprobó la doctora Arroyo Salgado, que se robaba información y se la vendía. Evidentemente se la daba a otro para ser publicada, se vendía. Eso, o sea, a mí me consta. Y era mucho, o sea, era un trabajo sistemático de pinchar los correos. Y también teléfonos, ¿no? También teléfonos, sí. Eso es más complejo y más difícil de medir. Bueno, ahí saber también, las conversaciones, pero en su momento el propio Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, también hizo las denuncias por el mismo tema, ¿no? Y los 2 casos eran estos, los instrumentos de Velázquez y Carpintero, que eran los que hacían la tarea. Recordemos que Velázquez, al momento de dictarse el procesamiento, se encontraba prófugo de la justicia, se encuentra, dicen, en Uruguay. No, dicen, no, estuvo internado en Uruguay, fue entrevistado y todo. Lo entrevistó el diario Perfil, ¿no? Por alguna razón no fue extraditado. Y alguna, así como te preguntó Alejandro, ¿alguna otra nota reconociste después como de eso? Bueno, otras que también, que era muy raro, decir, ¿cómo sale esta información? ¿De dónde salió? Pero lo que pasa es que no siempre era tan fácil trazar, porque la que yo hablo era una cosa muy específica de una negociación muy detallada, punto, que no podían ser una información general o un rumor sobre un tema. Y esa era una prueba evidente e incontestable de que ese mail había sido pinchado y entregado a otro. ¿Ustedes, las víctimas, digamos, que están incorporados en la causa, de qué manera? ¿O algunos están y otros no? ¿Pueden aparecer como querellantes o...? ¿Ustedes se pueden presentar? No, bueno, yo fui citado por la jueza para comprobar la veracidad de los jueces, como testigo, y comprobé que efectivamente esos mails eran míos, que yo los había recibido o los había... Claro, por tratarse de un delito federal no requiere la existencia necesariamente de una querella, porque se está investigando claramente el espionaje sobre funcionarios públicos. Exactamente. ¿No? Y esto es algo que ya per se tiene la obligación una jueza federal de llevar hasta las últimas instancias. Claro, gravísimo, pero es gravísimo realmente. Es gravísimo porque muestra un submundo de vinculación entre una actividad ilegal, como es el espionaje de mails o de correspondencia privada, con sectores de la prensa, y eso es de por sí malo, ¿no? Bueno, vamos a la actualidad y vamos a hablar enseguida también de política. Vamos a lo que acaba de acontecer, porque queremos que nos expliques qué es lo que ha pasado hoy en el mundo, este acuerdo. Hablaba el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Today, the United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran, which, if fully implemented, will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history. So this deal is not based on trust. It's based on unprecedented verification. And nothing is agreed to until everything is agreed. With this deal, Iran will face more inspections than any other country in the world. A long-term deal that addresses each path to a potential Iranian nuclear bomb. There will be strict limits on Iran's program for a decade. Additional restrictions on building new facilities or stockpiling materials will last for 15 years. The unprecedented transparency measures will last for 20 years or more. Indeed, some will be permanent. And as a member of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, Iran will never be permitted to develop a nuclear weapon. Bueno, Jorge, ¿qué cambió en el mundo de enemigos como eran Irán y Estados Unidos a firmar este acuerdo? Varias cosas. Primero, esta es una negociación que ya llevaba algunos años, ¿no? Y de hecho el presidente de Irán, Rouhani, es un hombre que fue negociador antes de ser presidente y por eso conocía bien
el problema. El debate es sobre el programa nuclear de Irán. Todos los países que firman el TNP, el Tratado de No Proliferación, Argentina lo firmó, tienen derecho al desarrollo nuclear y a enriquecer uranio. Eso está permitido. Lo que no se puede, porque uno se ha comprometido, es a construir un arma nuclear. Lo que pasó con Irán es que Irán tuvo un programa de enriquecimiento y de desarrollo nuclear que no presentó a la Agencia Atómica de Viena, de Naciones Unidas. O sea, ocultó información. La Agencia Atómica lo descubrió y entonces se creó, por un lado, una incertidumbre. Irán siempre dijo que nunca iba a crear armas nucleares, pero había una desconfianza y hubo sanciones de Naciones Unidas. Además de las sanciones de Naciones Unidas que están en el Consejo de Seguridad, o sea que fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad, hay sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos por su lado. Las sanciones planteaban que Irán no estaba desarrollando un arma y que tenía que prestarse a verificaciones y a asumir una serie de compromisos. En esto está todo el tema de Israel, que tiene una posición mucho más dura y que no acepta. Lo que dice Obama es en realidad básicamente para los republicanos y para Israel, diciéndoles el acuerdo es sólido, es bueno y va a evitar que Irán tenga un arma nuclear. El gran broker de esta negociación, que han sido los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, más Alemania, estos 6 han sido los negociadores con Irán y con una asistencia de un representante de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Pero esta negociación lo que ha buscado es solucionar el problema evitando la posibilidad de una confrontación. ¿Por qué tienen tanto interés en evitar una confrontación? Bueno, porque ya hay bastantes problemas en el mundo y en la zona del Medio Oriente y de Asia cercana. Y de hecho, Irán es un país que está enfrentado desde siempre al integrismo sunita, porque ellos son chiitas y están en contra del integrismo sunita. Jorge, ¿cómo entra? Porque viste que en un momento, y ahora recientemente otra vez se mencionaba Argentina, que triangulaba vía Venezuela información sobre el uranio, que participaba. ¿Hay algo de eso o no? Yo creo que no hay nada? Absolutamente nada, no hay absolutamente nada. Hubo alguna mínima cooperación nuclear argentina con Irán, como con muchos países, una cooperación que tenía que ver con reactores de investigación, material de eso. Pero eso está permitido, Jorge, digamos. Pero no, pero totalmente, más hace como 30 años. A ver, si yo mal no recuerdo... Y no hay ninguna, pero eso además son cosas de radioisótopos, pues son cosas de medicina, no tiene nada que ver. ¿No fue el gobierno de Alfonsín el que le dio asistencia desde el punto de vista de lo que significaba esto, el desarrollo tecnológico en materia de energía nuclear? Pero es una cosa que no tiene nada que ver ni ninguna importancia, ni nada que ver con la cuestión de la posibilidad de hacer una bomba. Un reactor de investigación no es ese desarrollo, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que lo han sacado por otras razones que son de tipo político y de ataque al gobierno argentino. Y bueno, por todo el tema del memorándum, seguramente, ¿no? Sí. Ahora, ¿y cómo cierra justamente? Porque aquí, digamos, una de las principales banderas de la oposición, cuando se opusieron al memorándum de Argentina con Irán, era cómo van a negociar con un Estado terrorista. Y Estados Unidos termina ahora negociando con Irán. Digo, sí, es cierto, ahora son cosas distintas. Es decir, Estados Unidos y los miembros permanentes del Consejo tienen un objetivo específico que creen que han logrado. Es decir, le van a sacar... Parar una eventual... Irán va a tener va a cerrar una serie de sitios nucleares, va a dejar nada más que Natanz, va a estar súper controlado y todo el material nuclear con posibilidad de construir una bomba va a ser o diluido o enviado al exterior. Y en realidad el gran broker de todo esto es Rusia, porque Rusia tiene una histórica relación con Irán y siempre ha querido evitar que Irán, que es una potencia regional, quede completamente aislado y fuera de toda ligación política que lo lleve a un ataque. Hay que tener presente una cosa, lo que ha cambiado es que hoy los aviones de Estados Unidos y de los países de la OTAN están bombardeando al Estado Islámico y las tropas chiitas de milicianos enviados o apoyados o armados por Irán son los que están combatiendo y acaban de tomar Tikrit. Ese mismo combate que se da en Irak y que se da en Siria se está dando hoy en Yemen, donde Al Qaeda está enfrentando a los chiitas hutis. O sea que
Hay una... Es decir, que este acuerdo puede, digamos, pacificar, ayudar a pacificar la región. Este acuerdo tiene que ver con una cuestión nuclear muy importante, porque efectivamente el problema es que si Irán desarrollaba un arma nuclear, hay varios países, entre ellos Arabia Saudita y Egipto, que sin duda las hubieran desarrollado. O sea, ahora, que se acababa el TNP. Jorge, pero como ex canciller, te pido una reflexión en torno a esto. ¿No hay un poco un doble estándar en que si un país como Argentina negocia con Irán cuando quiere negociar, no lo puede hacer, y cuando un país como Estados Unidos de repente decide que ahora sí se negocia con Irán, sí bueno, lo hace? Claro que hay doble estándar en la comunidad internacional, eso no es nuevo, hay doble estándar en todo. Hoy estamos en 2 de abril. 2 de abril. El Reino Unido no cumple con la resolución del Consejo de Seguridad y de la Asamblea de Naciones Unidas sobre la necesidad de dialogar con la Argentina sobre la soberanía y negociar, y nadie le dice nada. Y si nosotros... Estados Unidos menos. Y Estados Unidos menos. Claro que hay doble estándar. Lo que pasa es que también hay un análisis de resultados. Ellos dicen, no, acá nosotros estamos haciendo una acción y hemos conseguido resultados, nos llevamos todo el uranio y los tipos no están haciendo 33 años de Malvinas, vos fuiste muchos años canciller, pero además tuviste una participación antes en la OEA, muchos años. Cisneros estuvo antes y decía Cisneros, bueno, Argentina tiene que convencer al mundo y a los británicos que no vamos a atacarlos más. Y sin embargo, no han cumplido ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas, los británicos. A ver, yo lo repito siempre. El ataque, desembarco, para ser estrictos en el uso del término, el desembarco argentino en Malvinas en el 82 es una excepcionalidad en la historia argentina. Rosas, Urquiza, Mitre, Sarmiento, Roca, Irigoyen, Perón, todos entendieron que la fórmula para recuperar las islas, y todos hicieron gestiones para recuperar las islas, solo expresaron su cuestionamiento diplomático, entendió que el camino diplomático. Los únicos que entendieron, estratégicamente equivocado, que había otro camino, eran los militares. Y la verdad que ni siquiera lo entendieron, lo usaron bastardamente una causa nacional para tratar de mejorar su situación política interna. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear una situación política en la cual al Reino Unido le convenga sentarse a la mesa que mantenerse fuera de la mesa. Eso es, tenemos que llevarlos políticamente a ese atolladero. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una Argentina que siga creciendo y que tenga un peso específico creciente en la comunidad internacional, y hay que avanzar en integración regional. Lo que vamos a llevar a la mesa de negociación a los británicos es una América Latina o una América del Sur que tenga un peso internacional fuerte. No es que cumplieron 99 años y los británicos devolvieron Hong Kong, es que China es una potencia mundial y para arreglar con China y hacer inversiones en China había que devolverle Hong Kong. Dentro de América del Sur, lo único que es estratégico para los británicos hoy es Brasil. Nosotros tenemos que fortalecer la integración y la asociación estratégica con Brasil para en algún momento tener el peso suficiente para que los británicos digan, mejor nos sentamos a negociar. Porque ellos están encontrando petróleo, ellos tienen la proyección sobre la Antártida, ellos tienen muchas razones para querer quedarse y atornillarse ahí. Bueno, la última es esta inversión militar que van a hacer ahora y a partir del año que viene, ¿no? Sí, son 250 millones de dólares en 10 años, pero es interesante porque van a traer 2 helicópteros, van a reforzar las cosas misilísticas, pero además también dicen es para favorecer las actividades de logística de la actividad petrolera. O sea, esto no es solo una cuestión de fortalecimiento militar, que lo es, sino también es una forma de tratar de contribuir a lo que va a ser un robo, porque esa es la palabra, de las riquezas argentinas. Jorge, sos precandidato a presidente por el movimiento Evita, que a nivel nacional está sosteniendo y mucho se ve muy activo tu candidatura. ¿Vas a seguir? Sí, soy por el movimiento Evita, soy por Seamos Libres y soy por un conjunto de compañeros de territorio y sindicales que apoyan esta precandidatura, que lo que tiene es el propósito de plantear lo que plantean sí otros candidatos. Queremos que el Frente para la Victoria siga, pero con una diferencia. Nosotros decimos para dónde queremos que siga y cómo queremos que siga. O sea, vamos a seguir y vamos a seguir trabajando para ver cómo continuamos, porque hay cosas muy específicas. Acá se habló de lo financiero. Bueno, yo creo que es imprescindible una reforma de la ley de servicios financieros. No podemos tener todo esto que se contó acá de un sistema
en negro y de cuevas como está. Hay que modificar la ley de servicios financieros que viene de la época de la dictadura, hay que modificar el sistema tributario. Esta semana hemos tenido una huelga y es obvio que es un sistema que recauda pero que sigue siendo muy regresivo. Hay que trabajar más en la educación, por eso yo propongo que parte de Vaca Muerta se destine a aumentar más el presupuesto educativo, que lo hemos aumentado en estos años de manera extraordinaria. Hay que trabajar en que ese tercio de trabajadores que no tienen plenitud de derechos tengan plenitud de derechos. Hay que comprometerse a defender las convenciones colectivas de trabajo. Hay que trabajar para que todos los enorme cantidad de trabajadores que algunos llaman informales, pero que son los trabajadores de la economía popular, que se han buscado su propio puesto y su propio trabajo porque no lo daba la economía formal, tengan un apoyo y tengan una mejora en sus condiciones. Yo digo eso, planteo eso como otras cosas. Y vas a ir a la PASO. Voy a llegar a PASO y quiero debatir con los otros precandidatos que digan cómo van a hacer, porque todos dicen, bueno, queremos seguir. Bueno, acá ya hemos ofrecido el espacio para convocar. Agustín Rossi estuvo hace poco, también proponía lo mismo. Le hemos ofrecido el espacio para hacer eso, que es muy importante. Bueno, cuenta conmigo, por supuesto. Bueno. La última, porque estamos haciendo desde hace ya varias semanas aquí, a propósito de los 39 años que se han cumplido también del golpe militar y de un tema que hemos empezado a investigar con los colegas sobre la apropiación que la dictadura tuvo y apoyaturas civiles, pero también sobre muchos grupos económicos. Sí. La causa papel prensa, ¿cómo la observás, Jorge? Bueno, ahí está todo el debate judicial. Hay irregularidades en su origen, sin duda. Eso no hay ninguna duda. Y lo que hay es acá hay un debate que es papel prensa, pero es también un caso como el de Ledesma y Laquier. Acá hay un debate acerca de, bueno, estas responsabilidades civiles, ¿hasta dónde van a ser investigadas y penalizadas las complicidades? Ese es el debate que hoy está. Ya está resuelto el tema de los hechores, digamos, de los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron de los actos de delito de lesa humanidad. El debate es cuál es la complicidad y cómo se avanza en los casos de responsabilidades civiles, que evidentemente las hay y que evidentemente ha habido un retardo en la justicia en querer avanzar sobre esos casos. Jorge Tayana, muchas gracias. La verdad que un gusto, la verdad que es una de las mentes lúcidas que tiene la Argentina y bueno, es un gusto siempre poder conversar con vos, Jorge. Gracias, Gato, y felicitaciones por la paella de anoche, porque se lo veía espectacular. La paella, muy bien, nacional y popular también, Tayana. Las vamos a seguir haciendo. La próxima te vamos a invitar aquí para que la pruebes, porque ha sido espectacular. Les agradecemos a la gente porque fue un éxito impresionante.